no va a haber grabación de la clase. Bueno, vamos a empezar, como siempre empezamos con un repaso mientras llegan las demás compañeras, los demás compañeros. Óptica geométrica. Muy bien. Voy a mover aquí un poquito mis pantallas. Ahí está. Muy bien. Sí veo el chat también. Ahí lo tengo todo muy acomodadito. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Sí? Entonces, en un medio transparente, isotrópico y homogéneo. Los rayos de luz viajan en línea recta. ¿Sí? Y después tenemos la reflexión, que es simplemente θ i es igual a θ r, y la refracción, ley de Snell, que está asociada a que la velocidad en un medio es la velocidad de la luz dividido el índice de refracción del medio. Y esta nos dice que ni seno de θ i es igual a nt seno de θt. ¿Sí? Y esto lo resumimos, hablamos de longitud, Brian, longitud de camino óptico, ¿sí? La longitud de camino óptico es suma sobre i de di ni. Y entonces el principio de Fermat lo que nos dice la longitud de camino óptico es mínima. ¿Sí? En algunos casos puede ser máxima, pero en general siempre pensamos que es mínima. Y entonces con esto tenemos las leyes de la óptica geométrica, y usando estas leyes construimos, ¿sí? Hablamos entonces, justamente siguiendo del principio de la óptica geométrica, ¿sí? Dijimos que si tenemos una superficie, tenemos una fuente y un lugar al que queremos que lleguen los rayos, tenemos diferentes caminos. Si queremos que todos los caminos lleguen al mismo lugar, entonces este es N1, esto es N2, esto es SO, SI, y este era LO, LI. Entonces
lo que pedimos es que todos los caminos ópticos tienen que ser iguales, lo cual quiere decir que SON1 más NI y de 2 tiene que ser igual a L2L1 más LIN2, y esto me define el óvalo cartesiano. Óvalo cartesiano. ¿Sí? Y esto está muy bien, pero es complicado. Mostramos que hay unas ecuaciones cuárticas en X y Y, y entonces ahora hacemos un montón de simplificaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer simplificaciones. ¿En qué consiguen estas simplificaciones? Vamos a restringirnos a superficies esféricas. Sí, en parte porque tradicionalmente son las más fáciles de pulir y también porque las cuentas salen mucho más sencillas. Esto, por supuesto, no quiere decir que no se pueda hacer más en general. También usamos la aproximación paraxial. ¿Qué quiere decir esto? Que LO es aproximadamente SO y que LI es aproximadamente SI. ¿Mm? Dijimos, si a este lo llamamos el ángulo phi, otra forma de pensar la aproximación paraxial es que seno de phi es aproximadamente phi y que coseno de phi es aproximadamente 1. Entonces, en esa región estamos, ¿sí? Y no contentos con eso, luego a la hora de hablar de lentes, nos restringimos a lentes delgadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si esto es un ancho D, ¿sí? Y esto aquí tiene un R1 y esto acá tiene un R2, entonces T es mucho menor que R1 y que R2, que son las tres cantidades que nos van a importar. Entonces vamos a despreciar el ancho de las lentes. Y esto entonces, fíjense que ya no vuelvo a pasar por la ecuación de las superficies simplemente entre dos medios, ¿sí? Sino que vamos derecho, porque es lo que es realmente más útil, a la ecuación de las lentes delgadas. Entonces, para una lente delgada, ¿qué tenemos? Esto es lo último que vimos la clase, que el foco objeto es igual al foco imagen. ¿Y de qué depende? Depende de que 1 entre f es nl menos 1, 1 entre R1 menos 1 entre R2. ¿Sí? Entonces, NL es el índice de refracción de la lente, está en aire. ¿Sí? Y recordamos que si el centro está a la derecha de la superficie, R es positivo, y si el centro está a la izquierda de la superficie, R es negativo. Entonces, en este caso, ¿sí?
Usualmente para lentes convexas R2 va a ser menor que 0. ¿Sí? Y esto es lo que se llama la fórmula del constructor de lentes. ¿Sí? Porque lo único que va a importar para la lente, en principio a este nivel de aproximación, es su distancia focal. ¿Sí? Entonces hay diferentes formas de hacer lentes con la misma distancia focal. ¿Sí? Porque tenemos 3 parámetros para jugar: el índice de refracción del material, el radio de la primera superficie y el radio de la segunda superficie. Y cualquier combinación que siga esta regla nos va a dar la misma distancia focal. ¿Sí? Y ahora, ¿dónde encontramos a la imagen y al objeto? Entonces ahí viene la otra expresión que también dedujimos la clase pasada, que es 1 entre CO más 1 entre CI es igual a 1 entre F. Y estas son las dos fórmulas importantes. Y esto es lo que se llama la fórmula gaussiana de las lentes. Y con esto es muy fácil trabajar, ¿sí? Entonces, la primer fórmula, la del constructor de lentes, es muy importante, ¿sí? Pero fíjense que a la hora lo único que nos va a importar es la, la distancia focal de la lente. ¿Sí? Es decir, para todos los efectos de la formación de la imagen, cualquier combinación del índice de refracción de la lente NL con R1 y R2 que me dé la misma distancia focal, me va a estar hablando a este nivel de aproximación de la misma lente. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, estos son los puntos importantes. ¿Sí? Entonces, excepto que estemos haciendo algún ejercicio donde nos preocupe, que queramos calcular la fórmula de constructor de lentes, la que vamos a estar usando intensamente siempre es esta. ¿Sí? Es decir, esta, que es bien sencilla. Como ven, esto es mucho más sencillo que la que teníamos para una superficie entre dos medios. ¿Por qué? Porque estamos pensando que la lente es muy delgada, hay aire a la izquierda y hay aire a la derecha. Para el aire estamos pensando en un índice de refracción de 1. Entonces esto me lo deja muy sencillo. ¿Sí? Entonces, vamos, esta va a ser nuestra fórmula más importante para esta etapa del curso. ¿Sí? Y entonces aquí hay varias cosas que queremos ver, ¿no es cierto? Es decir, una de ellas, lo que ya sabemos y que es obvio de esta expresión, ¿sí? Fíjense, yo puedo dibujar, voy a dibujar mi lente simplemente así, ¿sí? Esto es mi lente. Y claro, yo puedo imaginar que esta lente tiene un tamaño, pero voy a ignorar completamente ese tamaño, ¿sí? Entonces ya sabemos que si llegan rayos paralelos, ¿sí?, se van a concentrar
¿Paralelos a qué? Paralelos al eje óptico, que es el eje de rotación ante el cual es invariante la lente. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es la situación acá? Pues lo que estamos teniendo es que si los rayos son paralelos, quiere decir que SO se fue a infinito, entonces SI es igual a F. ¿Sí? Y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Si SI se va a infinito, o sea, si queremos que los rayos salgan paralelos, entonces SO es igual a F. ¿Sí? Esto es lo mismo que siempre hemos tenido. Y ahora vamos a trabajar un poquito con una imagen. ¿Sí? Entonces aquí tengo la lente y aquí tengo su eje óptico. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? O sea, como les decía, yo puedo imaginar que aquí está la lente, pero para los efectos es importante porque a mí, luego si no me confunde, vamos a ignorar completamente su ancho. ¿Mm? Entonces vamos a pensar que aquí está la distancia focal, que quiero que sea exactamente la misma de un lado y del otro. ¿Sí? Esa es la distancia focal. Muy bien. Entonces aquí está F. Y ahora vamos a poner un objeto parado verticalmente. Y vamos a poner, yo lo dibujo como una flecha, pero podemos pensar, ¿no? Es decir, podemos pensar que tenemos dos foquitos, por ejemplo, uno acá y uno acá. ¿Sí? Podemos trabajar, vamos a suponer que según mi dibujo, SO es 3 medios de F. ¿No? De vuelta, si el objeto está a la izquierda de la lente, entonces SO siempre es positivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos preguntamos cuánto vale SI. ¿Sí? Calculen SI, por favor. '¿Qué les dio SI? 3F. Muy bien.
Entonces tenemos, perfecto, 1 entre SO es 1 entre F menos 1 entre SI, perdón, es lo que queremos calcular, menos 1 entre SO, ¿sí? Y entonces esto es 1 entre F menos 2 tercios de 1 entre F, y esto me va a dar 1 entre 3F. ¿Sí? De donde SI es 3F. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá y aquí, más o menos, ahí estamos. Entonces, si esta distancia SO, esta distancia de aquí a aquí, ¿sí? Es 3F. Muy bien. Y ahora, ¿cómo dibujamos la imagen? ¿Sí? Entonces dibujamos rayos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 reglas. ¿Sí? Primera regla. Los rayos que inciden paralelos al eje óptico pasan por el foco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si, digamos, de este punto amarillo está saliendo un rayo de luz que llega, digamos, salen para, estamos pensando en un foquito, un puntito LED que tira luz en todos lados, entonces alguno va a llegar por ahí, entonces va a pasar por el foco. Entonces, desde este punto va a pasar por el foco. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Los rayos que inciden en la lente, ¿no? Pasando por el foco, salen paralelos al eje óptico. ¿Sí? Entonces, si un rayo pasa por el foco, sale paralelo al eje óptico. Y hay algo más, ¿sí? Porque fíjense que si pasa por arriba del eje óptico se desvía hacia la derecha, digamos. Si pasa por abajo se desvía hacia la izquierda. Y entonces hay una tercera regla que tiene que ver también con que tenemos la lente es delgada, que los rayos que pasan por el centro de la lente
de la lente no se desvían. ¿Sí? Y también esto tiene que ver con la aproximación de una lente delgada. ¿Sí? Como es tan delgada, despreciamos el efecto de un pequeño desplazamiento que podría haber debido al ancho de la lente. ¿Mm? Entonces, si el dibujo está bien hecho, estos puntos tienen que coincidir. ¿Mm? Y entonces, justo a esta distancia SI, voy a tener una imagen invertida. ¿Sí? En este caso, tengo una imagen invertida. ¿Sí? Muy bien. Y ahora entonces hay varias cosas que vale la pena decir acá. Primero, la imagen está en el plano focal. ¿Qué quiere decir que la imagen está en el plano focal? Quiere decir que yo tengo un objeto como mi flecha esta que apunta para arriba bien iluminado o que tiene luz propia y pongo una lente delante. Puedo proyectar su imagen sobre una pantalla que está en SI, en este caso a 3 veces la distancia focal. ¿Sí? Si pongo mi pantalla más adelante o más atrás, la imagen la voy a ver borrosa. ¿Sí? Y ustedes probablemente han jugado alguna vez con enfocar algo. ¿Sí lo han hecho o no? ¿Han tenido oportunidad de enfocar algo que están proyectando? ¿Sí? O cuando dice está fuera de foco, está desenfocado. ¿Sí? Entonces, justamente cuando los profes ponían el proyector, exacto, cuando teníamos, bueno, los proyectores para ver las presentaciones PowerPoint. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos 3 elementos son muy valiosos, ¿sí? Entonces, es importante decir que en la aproximación paraxial, la imagen está sobre un plano, ¿sí? De vuelta, estamos haciendo la aproximación de que las superficies son esféricas, de que estamos en la aproximación paraxial y que las lentes son delgadas. Entonces, ahora vamos a pensar que esto tiene una altura y0 y nos preguntamos cuánto vale la altura y. Esto lo hicimos la otra vez con la imagen, pero sobre una superficie. Y ahora lo hacemos sobre la lente. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer. Sí, hay varios triángulos que podemos usar aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este punto lo llamamos V, este es S, P, y la otra vez a este punto lo llamamos A y a este punto B. Entonces, nuevamente,
como la línea ABP es una recta y la línea SBP es una recta y como SA y PB son paralelos, ¿sí? Entonces vemos que tenemos triángulos semejantes. ¿Sí? ¿Cuáles son esos triángulos semejantes? Son ASB, es semejante a VPB. ¿Sí? Entonces, esto me va a decir ¿sí? que YO sobre SO es igual, y ahora fíjense, voy a poner menos YI sobre SI. ¿Sí? ¿Por qué el menos? Porque la imagen está invertida. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos lo que se llama una imagen invertida. Y de vuelta, como en toda la óptica geométrica, tenemos una convención de signos. ¿Sí? Y esos signos nos dan información. Estamos dotando de los signos a estas cantidades para poner información adicional. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. Entonces, vamos a tener lo que se llama, ¿sí?, el aumento transversal, que es MT, y esto es justamente YI entre YO. ¿Sí? Y vemos que esto es menos SI entre SO. Y eso muestra que mi dibujo no está tan bien hecho, porque en este ejemplo, ¿sí?, deberíamos tener, en este ejemplo, entonces YI MT, que es YI entre YO, tiene que ser menos SI entre SO, y SI dijimos que es 3F dividido 3 medios de F, y esto me da 2. ¿Sí? Y en mi dibujo se ve que YI es más grande, pero no quedó exactamente igual a 2. ¿Mm? Quedó, parece como 1,5 o menos. Esto quiere decir que el dibujo no está tan bien hecho. ¿Mm? Muy bien. De esto se trata la tarea 2 que tienen que entregar hoy.
¿Cómo les ha ido con la tarea 2? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Tiene dudas en el 5? Muy bien, es una muy buena pregunta la del 5. Y Jacqueline tiene muchas dudas. Muy bien, perfecto. Entonces, por ahora ya tenemos toda esta información, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo usamos estas reglas, cuáles reglas estas que tenemos acá, cuando tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer nuestro dibujito, acá tenemos el eje óptico, ¿sí? Aquí tenemos una lente que queremos dibujar. Y entonces, ¿no? Esta ya sabemos que tiene esta formita, pero esto es solo una ayuda visual, ¿sí? Entonces dijimos que si rayos paralelos al eje óptico inciden en la fuente, ¿sí? Todos se van a concentrar en el foco, ¿sí? Esto es la regla. Muy bien, entonces ahí está el foco. Entonces ya tenemos la distancia focal, ¿sí? Tenemos el plano focal. Entonces vamos a hablar que acá, está el plano focal. Y ahora voy a volver a hacer este dibujo. Espero que me quede lo más parecido posible. Entonces aquí tengo la lente. Aquí tengo el plano focal. Muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues aquí tenemos rayos paralelos al eje óptico. Y ahora vamos a estudiar el caso de rayos paralelos inciden formando un ángulo con el eje óptico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, que tiene que ser un ángulo pequeño porque estamos en la aproximación paraxial. ¿Sí? Entonces, de vuelta, vamos a dibujar rayos paralelos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos pensar que tenemos una estrella lejana, por algún motivo está incidiendo, ¿sí? Es una fuente puntual lejana y nos preguntamos dónde se va a formar la imagen. Entonces aquí hay dos cosas que podemos hacer, ¿sí? Una es, vamos a usar los resultados que tenemos, ¿sí?
Una es los rayos que pasan por el centro de la lente no se desvían. ¿Sí? Entonces ya si conocemos dónde está el plano focal, sabemos que este rayo va a dar acá y todos los otros, como son paralelos, se van a terminar enfocando exactamente en ese mismo punto. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer, que aquí voy a tratar de tener mis medidas lo mejor posible, ¿sí? Es, bueno, como tengo el plano focal de un lado, tengo que saber dónde está el foco del otro lado, ¿sí? Si un rayo de estos que viene, todos vienen paralelos, pero un rayo pasa por el foco, va a salir paralelo al eje óptico, ¿sí? ¿Está bien? Entonces estamos usando dos de las tres reglas. Los rayos que pasan por el centro de la lente no se desvían. Los rayos que pasan por el foco salen paralelos al eje óptico. ¿Sí? ¿Y qué hacen todos los demás? Se concentran en el mismo punto. Entonces, ¿qué nos puede, qué información puede ser interesante preguntarnos aquí? Una información interesante es a qué distancia del eje óptico está la imagen puntual sobre el plano focal. ¿Sí? ¿Y ya ven cómo calcularlo? ¿Ya están visualizando cómo se calcula eso? Con trigonometría, ¿no? Con el ángulo que incide, como no se desvía el rayo, lo podemos poner del otro lado, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que esta distancia de acá a acá es F. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? Tenemos este triángulo, ¿sí? Este que está acá, acá y acá. Y este ángulo aquí claramente es el mismo. Esto es exactamente lo que está diciendo Diego, ¿sí? Este es el ángulo teta con el que incide, ¿sí? Y entonces vemos simplemente que seno de teta es h entre f, ¿sí? De donde h es f seno de teta.
¿Está bien? ¿Esto les ayuda para el ejercicio 5 de la tarea? Muy bien. Nada más tengan en cuenta que en el ejercicio de la tarea tenemos una lente divergente donde la F es negativa. Entonces ahora el plano focal va a estar del otro lado, o sea, los rayos divergen, en lugar de converger, van a estar divergiendo como si salieran de un punto a la izquierda de la lente. Entonces, este dibujo, es decir, esos rayos están divergiendo y entonces esos rayos que divergen convergen a un punto virtual a la izquierda de la lente y ese es el plano focal. Ahora el plano focal está a la izquierda. Si todo lo demás es lo mismo. ¿Está bien? Me voy a querer volver a la lámina anterior. Sí, no más. A ver, está bien, podemos cerrar la discusión o el análisis del ejercicio 5 de la tarea o tienen más preguntas de ese. Por mí ya está bien. Sí, por mí también. Bueno, entonces nada más para introducir un poquito más de notación. A ver, dice en el 2A usé la fórmula. No, Jacqueline, recuerda. Tengo un lente biconvexo. A ver, ahora vamos ahí, Jacqueline. Justamente vamos a hablar de eso. Pero déjenme terminar aquí y ahora volvemos al ejercicio 2. Exactamente, Abraham. Si es biconvexo, R2 es negativo. ¿Sí? R2 es menor que 0. Entonces, si los dos radios son iguales, R1 es igual a menos R2. Exactamente. Bueno, entonces ya entre ustedes ya dieron toda la respuesta importante. ¿Sí? Es que los signos aquí juegan un papel muy importante. ¿Sí, Jacqueline? ¿Ya viste cómo funciona esto para que no se anule? Muy bien. Entonces ya. Ahora vamos a detenernos un momento en la convención de los signos. Solamente quiero mostrarles que aquí donde usamos la amplificación, hay otros triángulos que podemos usar. ¿Por qué? Porque esta distancia de acá a acá también es y, porque estos son paralelos. Sí, fíjense que acá se ve que le tuve que cucharear un poquito, que me salió medio inclinado. Pero en principio este y este son el mismo porque este rayo que pasó por el foco tiene que ser paralelo al eje. ¿Sí?
Entonces, ahora puedo pensar en un punto C y puedo ver que ASF es semejante a FBC. ¿Sí? Es decir, AS, bueno, sí, al punto F. Entonces, y esta distancia de acá a acá es SO menos F. ¿Sí? Y esta distancia de acá a acá es F. Y a esta distancia SO menos F, para algunas cosas se la llama SO. ¿Sí? Y acá vemos entonces que YO entre SO menos F es igual al valor absoluto de YI entre F. Y podemos hacer algo muy parecido de este lado, porque esto de acá a acá, es YO. ¿Sí? Y aquí entonces, de aquí a acá, tengo la distancia F, y de aquí a acá tengo SI menos F, y a veces a este se lo llama XI. ¿Mm? Entonces, de acá vemos lo siguiente. Fíjense, es que tengo poquito lugar para escribir, pero quiero mostrarles esto nada más. Que Y entre YO, acá esto es F entre XO, porque este es XO. ¿Sí? Pero de este lado, ¿sí? De este lado de acá, lo que tenemos es que valor absoluto de Y es a XY como YO es a F. ¿Sí? Si ven, es este triángulo que está acá. Y de acá a acá es a esta distancia XY, como este YO es a este, porque de vuelta estos triángulos son semejantes. ¿Sí? De donde Y entre YO es XY entre F. ¿Sí? Y entonces tengo esta relación y esta relación. ¿Sí? Y esos dos quiere decir, fíjense lo que quiere decir ahí, también tiene que ver con el aumento transversal, pero lo que me va a dar es que F entre X0 es igual a XY entre F. ¿Mm?
de donde x0, xy es f cuadrado. ¿Sí? Y esta es otra fórmula para las lentes. Y esta es la que se llama la fórmula newtoniana. ¿Sí? Esta es equivalente a esta. Esta está en términos de SO y SI, y esta en términos de XO, XI. Y cualquiera de ellas se puede usar. Me quedó la lámina un poco sobrecargada. Pero bueno. ¿Está bien? Fíjense que estamos haciendo cosas, digamos, todas estas cosas son bastante antiguas, ¿no? Porque es geometría plana muy elemental. Muy bien. ¿Tienen más preguntas sobre las tareas? De mi parte, no. Muy bien, pero entonces ahora vamos a hablar de la convención de signos. Entonces vamos a poner una cantidad y un signo. ¿Sí? Que claramente el signo puede ser más o menos. Entonces, acá tenemos SO. ¿Sí? Entonces, esta es la posición del objeto. ¿Sí? Y SO es positivo si está a la izquierda de la lente. Y se dice que es un objeto real. ¿Sí? Y si está a la derecha de la lente, es un objeto virtual. Y uno puede preguntarse cómo puede ser que un objeto esté a la derecha de la lente. Y lo que pasa es que si tienen, ustedes ya lo vimos cuando teníamos las dos superficies, ¿sí? Como una imagen de una primer superficie puede ser un objeto de la segunda y puede estar a la izquierda o a la derecha. Y si tengo dos lentes, de vuelta esto puede pasar lo mismo. ¿Sí? O sea, depende dónde está la imagen. Si yo pongo una segunda lente entre la primer lente y donde estaría la imagen real, ¿sí? Eso se transforma en un objeto virtual para la segunda lente. ¿Sí? Y entonces, SI en principio, si es positivo, si está a la derecha de la lente, ¿sí? Y esto es una imagen real. Y en el caso de la imagen real quiere decir la puedo proyectar en una pantalla. ¿Sí? Y si está a la izquierda de la lente,
es una imagen virtual. Y esto pasa en las lentes divergentes. En una lente divergente, la imagen parece venir desde atrás, desde la izquierda de la lente. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué más tenemos? F, el foco. Si es positivo, es lo que se llama una lente convergente. ¿Sí? Cuando entran rayos paralelos, se concentran en un punto. ¿Sí? Y si es negativo, es una lente divergente. Cuando entran los rayos paralelos, en lugar de concentrarse en un punto, se abren. ¿Sí? Porque el foco imagen, o sea, el foco que esperábamos que esté a la derecha, ahora está a la izquierda. Entonces los rayos parecen estar viniendo, por más que vienen paralelos, parecen estar saliendo de un solo punto. ¿Sí? Y después tenemos YO, la posición perpendicular al eje. ¿Sí? Entonces, este quiere decir que el objeto, ¿sí?, está apuntando hacia arriba respecto del eje óptico. Y si es negativa, el objeto apunta hacia abajo. ¿Sí? Y con Y vamos a tener lo mismo. Si es positivo, la imagen apunta hacia arriba. Y si es negativo, la imagen apunta hacia abajo. ¿Mm? Y ahora tenemos también MT, que es la magnificación transversal, ¿sí? Y esto, si es positivo, quiere decir que la imagen está derecha, y si es negativo, quiere decir que la imagen está invertida. ¿Sí? Esta es la convención, esto es cómo entendemos. ¿Sí? Y esto tiene que ver con las lentes, ¿sí? Pero podemos agregar aquí, ¿sí?, para las lentes delgadas, entonces ahora justo para la pregunta de Jacqueline, R1, ¿sí? R1 es la primer superficie, ¿sí? Entonces esta es la primer superficie, la que se encuentra a la izquierda. Bueno, vamos a ponerle superficie de la izquierda mejor. Estamos usando superficie de la izquierda. ¿Sí? Y entonces va a ser positivo si el centro está a la derecha de la superficie.
y negativo si el centro está a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si tengo una lente así, donde aquí está el centro y este es R1 mayor que 0. ¿Sí? Y en cambio, si tengo una lente así, donde ahora, entonces aquí está el centro, y ahora este tiene un R1 menor que 0. ¿Sí? Y R2, que se va a referir a la superficie de la derecha, quizás lo más fácil ahora, entonces es esta. Entonces si está así, entonces este es R2 menor que 0, ¿sí? Y si está así, este es un R2 mayor que 0, ¿sí? Digamos, simplemente esto lo vamos a usar menos, ¿sí? Pero es la misma convención. Bueno, es otra parte de la convención. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Sí, está bien. Sí. Muy bien. Bueno. Entonces vamos a hablar ahora de imágenes de objetos reales. ¿Sí? Entonces, si son objetos reales, quiere decir que SO es mayor que 0. Y vamos a hablar para una lente convexa que tiene F mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos estudiar? Vamos a ver dónde ponemos el objeto, ¿sí? Y cómo se ve la imagen. ¿Sí? Entonces, del objeto simplemente vamos a dar su ubicación. ¿Sí? Que es SO. Y de la imagen vamos a ver qué tipo de imagen es, si es real o virtual, su ubicación, o sea, las propiedades, dónde está SI, la orientación, ¿sí? El signo, si está derecha o invertida, y el tamaño. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro formulario? Es simplemente 1 entre SO más 1 entre SI es igual a 1 entre F.
y que MT, que es YI entre YO, es menos SI entre SO. ¿Sí? Entonces, en realidad, para no estar haciendo el despeje cada vez, podemos despejar acá SI. ¿Sí? Entonces decimos que 1 entre SI es 1 entre F menos 1 entre SO, y esto es SO por F entre SO menos F. ¿Sí? De donde SI es SO por F entre SO menos F. ¿Sí? Y esto va a ser cómodo para tener entonces, ¿qué vamos a pensar? Primero vamos a pensar que traemos la imagen desde, está muy lejos, entonces infinito es mayor que SO, pero SO es mayor que 2F. ¿Sí? Entonces, si SO es mayor que 2F, ¿cómo es SI? ¿Sí? Respecto de SO. Entonces, si SO se va a infinito, ¿sí? Vamos a calcular dos casos extremos, ¿sí? Que conocemos bien, ¿sí? Si SO se va a infinito, entonces SI vale F, ¿sí? Y si S2 vale 2F, entonces SI vale 2F cuadrado entre 2F. Entonces, estos son los valores que toma. ¿Sí? Es decir, la imagen, si el objeto está muy, muy lejos, la imagen está en F. Y si se va acercando, la imagen se va alejando hasta 2F. ¿Sí? Entonces, en este caso, SI va a estar entre F y 2F. ¿Sí? Y SI y SO, los dos son positivos, entonces la orientación es invertida, porque MT es negativo, y en este caso acá vemos que SI es menor que SO, entonces esta está disminuida. ¿Sí? Y la imagen está a la derecha,
de la lente, así que la imagen es real. ¿Mm? Muy bien. ¿Sí ven cómo se hace este juego? Es decir, esto es lo que queremos hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Pues hay otros casos muy interesantes. Cuando SO vale 2F, ¿sí? Entonces, este caso ya lo estudiamos. SI es este que tenemos acá. SI también vale 2. Estoy usando un verde. SI también vale 2F. Como SI es positivo, la imagen es real. Como SI es igual a SO, la imagen es igual al objeto del mismo tamaño, ¿sí? Y sigue invertida. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos el caso en que SO está entre F y 2F. Tenemos el caso en que SO vale F, ¿sí? Y tenemos el caso en que SO sigue siendo positivo, pero ahora es menor que F. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que está pasando. Cuando la imagen está muy lejos, ¿sí? El objeto está muy lejos, la imagen va en el foco. A medida que el objeto se va acercando, la imagen se va alejando, ¿sí? Cuando el objeto está a 2 veces la distancia focal, la imagen justo está a 2 veces la distancia focal, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando SO es igual a F? Eso ustedes ya lo saben. ¿Dónde va a dar la imagen si SO es igual a F? ¿Qué pasa con SI? ¿Va a infinito? Va a infinito. Exactamente, va a infinito, ¿sí? Y entonces ahí no podemos decir nada de la imagen. Ah, perdón, pero eso no va acá, eso va acá. Sí, eso va acá. Y entonces, a medida que estoy entre 2F y F, SI no va a estar en infinito, recién se va a ir infinito cuando, ¿sí? Pero SI va a ser mayor que 2F, ¿sí? Y sigue siendo una cantidad positiva, entonces la imagen es real, ¿sí? Y sigue estando invertida, pero ahora SO es menor que 2F y SI es mayor que 2F. Entonces ahora SI es mayor que SO y entonces la imagen está aumentada. Y entonces nos queda el último caso en que SO es menor que F.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí cuando SO es menor que F? Pues acá vemos de este denominador que va a ser una cantidad negativa. ¿Sí? Entonces, y fíjense, es decir, aquí tenemos esto, o sea, si SO es menor que F, ¿sí? Entonces, claramente F menos SO es menor que F y es positivo, ¿sí? Entonces, SI, ¿sí? Va a ser menos SO por F entre F menos SO. ¿Sí? Entonces, claramente, como ven, lo único que hice fue cambiar el signo acá para que en el denominador me quede una cantidad positiva. Pero F es más grande que F menos SO porque FO es más chico. ¿Sí? Entonces, esta cantidad, ¿sí? Esta cantidad de acá es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, eso va a querer decir que SI en valor absoluto va a ser mayor que SO. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, cuando la imagen está, cuando el objeto está muy cerca de la lente, más cerca que la distancia focal, ¿sí? El valor absoluto de SI es mayor que SO, ¿sí? Pero SI, es decir, eso también lo vimos de esta cuenta, ¿no? SI es menor que 0, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la imagen es virtual. ¿Sí? Pero ahora, si SI es menor que 0, MT es positivo, ¿sí? Entonces la imagen no está invertida, está derecha. Está a la izquierda de la lente, está a la derecha y está aumentada. ¿Sí? Fíjense qué quiere decir esto. Que si nosotros queremos ver una letra muy chiquita con una lupa, ponemos la lupa cerca del papel, más cerca que la distancia focal. Y entonces vamos a ver la imagen del mismo lado del papel, porque es virtual, está justo del otro lado donde estamos nosotros, derecha y aumentada. ¿Qué es lo que vemos? ¿Han tenido alguna vez una lupa en su mano? ¿La han acercado a una hoja de papel o algún texto? Muy bien. Sí, entonces les voy a proponer un ejercicio
Sí, vamos a ver cómo se ve esto. Bueno, les voy a hacer, igual, ya que lo hicimos, vamos a hacer una pequeña gráfica. ¿Sí? Este es un ejemplo, ¿sí? Para una lente convexa que tiene una distancia focal de 10 centímetros. ¿Mm? Y acá vamos a poner SO y acá vamos a poner SI. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ustedes pueden hacer las cuentas también. Eso es muy bueno. ¿Sí? Y aquí tengo lo que tengo es F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F. ¿Sí? Y aquí voy a tener lo mismo. Entonces acá voy a tener F, 2F, menos F. Entonces vemos, aquí hay un valor muy importante que es cuando F, ¿sí? Ay, eso me quedó torcido. Aquí me quedó. Bueno. Entonces dijimos que justo en 2F vale 2F. ¿Sí? Y este es el valor asintótico. ¿Sí? Cuando se va a infinito, cuando SO se va a infinito, SI se va a F. Entonces lo que tengo aquí es que esto... Ay, vamos a tratar de dibujarlo más bonito. Se va así asintóticamente. ¿Mm? Y ahí se va a infinito, ¿sí? Y acá sabemos, ¿sí? Que cuando acá viene de menos infinito,
¿sí? O sea, cuando SI vale F, ¿sí? SO se va a menos infinito. ¿Sí? Entonces perdón, SO, entonces cuando nos vamos acercando, o sea, nos podemos preguntar, por ejemplo, tenemos esta expresión que dice que SI es SOF entre SO menos F. ¿Sí? Entonces, SI es SOF entre SO menos F. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si SO vale F entre 2, por ejemplo? ¿No? Entonces, SI va a valer 1/2 de F cuadrado entre menos F entre 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? SO vale F entre 2. Aquí veo algo raro. A ver. Ujú. A ver. Y si S2, digamos, vale F entre 3, entonces SI va a valer F cuadrado 1/3, y acá va a valer F entre 3 menos F, ¿sí? Y esto me va a dar 1/3 de F entre menos 2/3, ¿sí? Menos 1/2 de F, ¿sí? Entonces, si SO vale F entre 3, ¿sí? FO vale menos 1/2. ¿Sí? Y ahora vamos a tomar el caso en que SO vale 2/3 de F. ¿Sí? Entonces SI es 2/3 de F cuadrado entre menos 1/3 de F. Y esto me va a dar menos 2F. Entonces, si está acá, esto viene para acá. ¿Sí? Y vemos que si SO tiende a 0, FI también tiende a 0.
Entonces, ¿cómo se ve esta curva? Se ve así. ¿Mm? Muy bien. Bueno. Entonces ahí ya tenemos varios resultados interesantes. Y ahora quisiera que vean que para cuando tengo una imagen real, esta es la distancia mínima. O sea, fíjense acá que estoy haciendo, yo me muevo en esta dirección, estoy acercando el objeto a la lente o la lente al objeto. ¿Sí? Pero cuando acerco la lente al objeto, la imagen se aleja. ¿Sí? Entonces yo puedo pensar que la distancia entre la lente y el objeto es, por lo menos para imágenes reales, es SI más SO. ¿Sí? Entonces, tenemos 1 entre SO más 1 entre SI igual a 1 entre F. De donde SI es SO por F entre SO menos F. ¿Sí? Y ahora podemos pensar que la distancia entre el objeto y la imagen real es L, que es simplemente SO más SI. ¿Sí? Y ahora lo que les voy a proponer es que demostrar que el valor mínimo de L mínimo es 4F. ¿Sí? Y para eso los voy a mandar a unos grupos para que trabajen, porque ya me la he pasado platicando yo. ¿Sí? Y son poquitos, entonces van a tener 2 grupos de 3. Entonces son 9:40, tienen 10 minutos para demostrar esto. ¿Está claro qué es lo que queremos demostrar? ¿Sí? Sí. Bueno, es que ya he hablado demasiado. Entonces ahí van a los grupos y tienen 10 minutos para demostrar esto. Uy.
Bueno, ¿cómo les fue? Perdón que me pareció que no había entrado alguien, entonces pasé de la sala 1 a la sala 2 porque había alguien que se había quedado solo y después ya llegaron todos y quedaron 2 y 4. ¿Cómo les fue trabajando en los equipos? Bien, sí, sí llegamos a la respuesta. ¿Si pudieron hacerlo y cómo lo hicieron? Expresamos a L como función de S0, Ujú, luego derivamos L, igualamos la derivada a 0 ujú. y con el valor de S0 que obtuvimos, bueno, sustituimos de vuelta en L y ya llegamos a que era 4F. Muy bien. ¿Y en el otro grupo cómo les fue? ¿Mm? ¿Qué dicen? Nada. ¿Pudieron hacer algo? ¿No pudieron hacer nada? Hola, hola. No pudiste hacerlo, Jacqueline. ¿Por qué no? ¿Qué dificultad tuviste? Jacqueline, ¿tú estabas en el grupo de 2 o el de 4? Ah, eran de 2. ¿Y con quién más estabas? Así que entre los dos no pudieron. Bueno, vamos a hacerlo esquemáticamente para cerrar la clase. Bueno, entonces simplemente de acá vamos a decir que L, que es SO más SI, es SO más SOF entre SO menos F. O si quieren, bueno, SO por 1 más F entre SO menos F. Y entonces simplemente, así como dice Diego, hacemos DL entre DSO y eso nos da 1 más F entre SO menos F más SO, ¿sí? Por, vamos a tener por menos F entre SO menos F al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces entonces me queda 1 más F entre SO menos F menos SOF entre SO menos F al cuadrado igual a 0. Eso es lo que queremos y queremos encontrar cuál es el valor de SO que nos va a minimizar esto, ¿sí? Y una forma sencilla de hacerlo es multiplicar a ambos lados por SO menos F al cuadrado. Entonces me queda SO menos F al cuadrado más F por SO menos F menos SOF igual a 0. ¿Sí?
Y entonces esto nos da SO cuadrado menos 2SOF más F cuadrado menos 2SOF menos F cuadrado. ¿Estoy bien? FO SO menos F al cuadrado más F por SO menos F menos SOF. Se me da SO cuadrado menos SOF más F cuadrado. Tengo un más que no me está quedando aquí. Porque esto me va a dar... Ah, perdón. Aquí está. Lo voy a hacer con cuidado. Acá tengo más FSO menos F cuadrado menos SOF igual a 0. Ahora sí. Este es este de acá. ¿Sí? Entonces está fácil porque este se va con este y este se va con este. ¿Sí? Y entonces lo que me queda es solamente esto. Entonces me queda que SO por SO menos 2F es igual a 0. Entonces esto tiene dos soluciones. SO igual a 0, ¿sí? O SO igual 2F. ¿Sí? Pero si SO se va a 0, ¿sí? Eso nos da una imagen virtual. Y como queremos tener una imagen real, o sea, esto es imagen virtual. Entonces, para tener una imagen real, tenemos SO es igual a 2F, entonces esta es la que me da el mínimo, entonces L mínimo, ¿sí? Y sabemos que si SO es igual a 2F, sustituimos acá, ¿sí? Entonces SI SO es 2F cuadrado entre 2F menos F, y esto me da 2F. Entonces es 2F más 2F, y esto me da 4F. ¿Sí? ¿Está bien, Jacqueline? Era simplemente derivar y bueno, no equivocarse en el signo. Bueno, entonces hoy tienen que entregar la tarea en la tarde. La tarea 2 y yo les voy a dejar la tarea 3 y vamos a seguir trabajando un poquito extendiendo el primer ejercicio de dos lentes, o sea, de combinaciones de lentes delgadas, ya lo hicieron, ese es simplemente hacer el dibujo. Vamos a trabajar algo más de combinaciones de lentes y vamos a seguir adelante con otros temas. Muy bien, entonces nos vemos con ustedes el día miércoles. ¿Está bien? Sí, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta Está bien, luego. profe. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profesor.